¿ya? Luego vamos a ver nosotros también en la parte de la cerámica, pues los tiwanacotas utilizaban figuras relacionadas a los animales, tanto al puma, a la serpiente, a lo que es la llama también, y al cóndor, pero los animales más representativos podemos tomarlo en cuenta al puma y a la serpiente, ¿ya? Sus, algunas de sus cerámicas tenían cabezas clavas, como vemos acá, una cabeza sobresalida de puma, ¿ya? Y relacionadas principalmente a animales que van a ver con la cosmovisión netamente andina, ¿ya? Luego en la metalurgia ellos se dedicaron a la fundición principalmente de lo que era el cobre, uniendo con el estaño ya tenían el bronce, donde con eso fabricaban sus herramientas, que eran un poco más duras, obviamente porque el bronce era una aleación entre el cobre y el estaño que le daba esa firmeza, esa dureza, ¿ya? Entonces, con eso ellos creaban algunas piezas de orfebrería para su vestimenta y también algunas herramientas de trabajo, ¿no? Que nosotros podemos identificar dentro del proceso de la agricultura. En la textilería, pues, confeccionaban mantos, túnicas y otras prendas de lana de llama, lana de alpaca y de vicuña, ¿sí? Utilizando algunos teñidos naturales a través de plantas e insectos. Entonces ellos empezaban a destacar dentro de lo que es la textilería. Bueno, la textilería del Tiwanaku no es como la textilería del Inca, que es mucho más trabajado, ¿no? En el caso de los incas, ¿no? En el caso de Tiwanaku es un poco más rústico. En relación a la agricultura, vamos a ver nosotros que ellos hacían principalmente el sembrado en los pisos ecológicos, que lo vemos en este sector, que en el caso de Tiwanaku, cuando tú vas a visitar, se llaman los sucacollos. Bueno, hacían el sembrado de papa, 250 especies de papa, de maíz hasta 25 especies. También realizaban lo que vendría a ser el sembrado de la coca, alimento energético o elemento energético para su trabajo. Y es el chuño que se hacía en tiempo de frío y el charqui en tiempo de calor, ¿ya? Asimismo, también en la agricultura, digo, en la ganadería podemos ver la crianza de llamas, solamente llamas, ¿no? Ellos no criaban ni vicuñas ni alpacas porque eran considerados animales salvajes, solamente la llama de la cual utilizaban su lana, su carne, sus huesos, su cuero, ya para el uso de las comunidades. Bueno, la llama era considerado animal sagrado, ¿no? No porque no se le pueda sacrificar, se le sacrificaba, era porque su sangre era muy requerida para la bendición de la tierra, ¿ya? Ahí vamos a identificar nosotros la agricultura y la ganadería. Una Muy consulta. bien. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. En la agricultura, ¿cómo se llamaba ese método de la que cuando llueve esas vertientes en la que se puede ver en su imagen para el sembradío de los alimentos? ¿Cómo se llama ese sistema? Los suelos ecológicos. Suelos ecológicos, no se llama. Sí. Este sector que tú ves acá, no sé si se ve, este es el sector que actualmente existe, se denominan los sucacoyos. Ah, ya, ya, ya. Sucacoyos es este sector donde se siembra papa, se sigue utilizando hasta nuestros días eso. ¿Ya? Ay, ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no solamente sembraban lo que era papa y maíz, sino también algunas frutas en la parte del valle, la yuca también, que era un producto que igual se sembraba en esa época, ¿no? Que es familiar de la papa, ¿verdad? Que es raíz también igual que la papa, ¿no? La yuca, ¿ya? Entonces, ahí vamos a nosotros identificar estos elementos, ¿ya? Obviamente los tiwanacotas marcaban su ganado, ¿no? Como podemos ver en la fotografía, que hasta nuestros días se sigue manteniendo este tipo de ¿cómo se dice? De línea, ¿no? Relacionada a cómo marcar el ganado, ¿no? Se les ponía una especie de lanas en las orejas para poder principalmente saber a quién pertenecía ese ganado, ¿no? Especialmente hablando de las llamas, ¿ya? Muy bien.
Bueno, ¿qué hemos visto hasta el momento? Pues hemos ido identificando, obviamente, cómo era la parte religiosa de los tiwanacotas, y se ha visto que obviamente hacían las ofrendas a sus dioses, especialmente Huiracocha, con la sangre de llama, etcétera, ¿no? También hemos ido identificando la parte de la orfebrería, donde se utilizaba uno de los minerales, que vendría a ser el cobre, y mezclando con el estaño se va a crear, ¿qué cosa? El bronce. A través de la... ¿Qué dices, Ronan? A través de la metalurgia, o sea, lo quemaban. O Así sea, es, a través de la metalurgia, que era la fundición del mineral, ¿no ve? Se combinaba y obviamente se creaba el bronce, ya elemento más duro, donde se utilizaba para hacer los distintos elementos de vestimenta también, así como las herramientas de trabajo en la agricultura, ¿ya? También hemos ido identificando lo que era parte de la textilería o en los textiles y se utilizaba lanas de, De la llama, ¿qué más? Vicuña. Vicuña ahí. alpaca. Eso, muy bien. Las lanas de alpaca y de vicuña eran las más finas que iban solamente para la clase alta, ¿no? De los tihuanacotas. Y en la agricultura, ¿cuántos tipos de papas sembraban los tihuanacotas? 50. No, más. 200. Más de 200. 50. 200, 250, muy bien. ¿Y cuántas especies de maíz? 200 igual. 25. 25 especies de maíz. ¿Cuál era el único animal que criaban los tihuanacotas? La llama. La llama, muy bien. Ahora sí, una pregunta de cultura general. ¿Qué idioma hablaban los tihuanacotas? Quechua. No, quechua no. Aymara. ¿Qué idioma hablaban? ¿Qué es Banui? Aymara. No, tampoco. ¿Ok? El idioma que hablaban los tihuanacotas se llamaba el Puquina, ¿ya? ¿Cómo se llamaba el idioma que hablaban? Quina. Quina. Eso, Puquina, muy bien. Vamos a escribir acá, ¿ya? El idioma que ellos hablaban. Puquina. ¿Se ve? Sí, profe. Muy bien. Ok. El Puquina. Ese era el idioma de los tihuanacotas, ¿ya? Bueno, ¿qué hemos visto hasta el momento? Primero, hemos visto, a ver, vamos a poner punto 1, hemos visto las primeras culturas. Después el tihuanaco. Muy bien. Las primeras culturas, hemos visto primero la cultura. Cachani. Eso, Vizcachani. Después, Guacarani. Guacarani. Después, Chirip. Chiripas. Y bueno, y los Urupayas, que vienen sobreviviendo desde esa época. En el Tiwanaku nosotros hemos ido viendo los tres periodos. El periodo aldeano, Urbano. urbano, Y imperial o expansivo. ¿El aldeano de cuándo a cuándo era? mil. A 45. esto, muy bien. Ok. El urbano, 45 a 700 después de Cristo. esto, muy bien. Y tenemos el imperial o expansivo,
Del 700. 700, 1200. Eso. Ya del 700 al 1200, ¿no? Eso hay que recordar, ¿ya? Para que no nos olvidemos, ¿está bien? Las primeras culturas y la parte del Tiwanaku. ¿De dónde nace el Tiwanaku? ¿Qué culturas influencian para el nacimiento del Tiwanaku? ¿Cómo es? De los huancaranís, ¿Qué más? Los Huancaras de los Pucá. Pucas, ¿Eh? los Pucara. Así es, de estos tres nace el Tiwanaku, ¿ya? Puede haber dos, puede haber una opción. Si hay una opción, eliges cualquiera de estas tres. Si hay dos opciones, puedes elegir estas dos. O si hay tres opciones, puedes elegir las tres. ¿Está bien? Hay que ir viendo de acuerdo a la respuesta que te van poniendo en la evaluación. ¿Ya? Perfecto. Ok. Ahí tenemos a el Tiwanaku. Ahora nos toca ver los señoríos aymaras o reinos aymaras, ¿ya? Denominados así, pues nacen después del Tiwanaku. La historia es así, ¿no? Primeras culturas, Tiwanaku, luego los señoríos aymaras o también llamados como reinos aymaras, ¿ya? Establecidos principalmente en la parte de la meseta del Collao, ¿ya? Bueno, fueron numerosos los reinos aymaras, en total, un total de 16 reinos aymaras. Los más principales y denominados son pues los collas y los lupacas, ¿ya? Bueno, ellos se desarrollaban principalmente en la cría de auquénidos, las llamas, las alpacas, las vicuñas no, solo llamas y alpacas, y logrando una próspera situación económica a partir de su agricultura. Bueno, ellos habitaban en los países del Perú, Bolivia y Chile. Ya se dedicaban a la siembra de la papa, trabajaban de manera familiar, ¿sí? En lo que era la agricultura y lo que era la crianza de algunos animales, ¿ya? El origen de la palabra Aymara viene de Hayamar Aru, que significa un lenguaje lejano, ¿ya? ¿Sí? Su vestimenta estaba hecha de tejidos de lana, tanto de llamas, alpacas y vicuñas, ¿ok? Entonces, así es como se establecía esto. Muy bien. Bueno, los reinos aymaras van a surgir después de la desintegración del Tiwanaku, ¿no? Más o menos entre los siglos 9 y 10 es donde van surgiendo. Y claro, el año 1200, que vendría a ser más o menos el siglo 13, es cuando ya el Tiwanaku desaparece, pero hasta eso los reinos aymaras ya se iban cimentado un poco antes de la decadencia total del Tiwanaku. Entonces, el 70% de los habitantes constituían en la región de los aymaras, ¿ya? Muchos de ellos, entre reino y reino, eran rivales, pues querían tener el dominio del territorio, el dominio de toda la meseta. Ellos se establecían en la meseta del Collao, ¿ya? Entonces, se va prolongando su expansión más o menos hasta lo que después viene el Imperio Incaico. No solamente vamos a identificar nosotros la parte del lago Titicaca, sino también la parte del altiplano donde se habían establecido los reinos aymaras. En la parte boliviana, los reinos aymaras se establecieron en La Paz, Oruro, Potosí, parte de Chuquisaca y también la parte de Cochabamba, ¿ya? Y también en la parte del Perú y la parte de Chile. Entonces, el reino aymara llegó a su cúspide más o menos entre los siglos 10 y 15 después de Cristo, ya donde después los incas los van a conquistar y los van a volver en esclavos. Lo más sobresaliente de los reinos aymaras son las chulpas. Las chulpas son tumbas donde se enterraban a los difuntos, ¿ya? Podían ser cuadrangulares, que podemos ver acá en la foto en forma de cuadrado, o podían ser circulares, como podemos ver acá, ¿ya? Dentro de lo que es esta parte, también ellos cultivaban lo que era la papa, el maíz, ya empezaron a cultivar el algodón para los tejidos, la coca, que era importante, que venía herencia de los tiwanacotas, también la fabricación de chuño y charqui, o la elaboración del chuño en tiempo de frío, el charqui en tiempo de calor. Lo más sobresaliente de ellos son las chulpas. Van a ser principalmente un elemento importante. Eran construidos de piedra en su mayoría y también tenían parte de adobe, ¿ya?
Entonces podemos ir viendo nosotros. La fotografía que tenemos acá es de acá, de la localidad de La Paz, de una localidad que se llama Quehuaya, que está justamente pasando el lago Titicaca para poder identificar los chulpares de los pacajes, ¿ya? Bueno, no solamente vamos a tomar en cuenta nosotros o sea, la chulpa va a ser el elemento primordial de la herencia que nos dejaron como parte cultural, como base cultural. Son demasiado altas, son grandes. Hay chulpas hasta de 15 metros de altura, ¿no? Donde se enterraban a los difuntos en grupos, ya dentro de esto. Y obviamente las puertas de ingreso eran pues una miniatura para poder primordialmente tener más espacio dentro de cada uno de estos elementos. No tenía que entrar mucha luz, pues generaba el descanso para las almas. Estas puertas no se podían tapar, tenían que estar siempre abiertas, y los únicos que ingresaban acá eran las personas que estaban dando sepultura a los difuntos. En la parte de la textilería, al igual que los tiwanacotas, era una textilería basada fundamentalmente en el tejido a través de los telares. Bueno, en el caso de los reinos aymaras utilizaban tejidos colores mucho más vivos, más elegantes, y pues muchos de los tejidos, tanto de la lana de alpaca y de vicuña, eran destinados a la clase alta. ¿Ya? Luego tuvieron también establecimiento en lo que es la parte de la crianza de auquénidos, que nosotros conocemos como llamas y alpacas, solamente llamas y alpacas, no vicuñas, ¿ya? Ellos hablaban el aymara, que se conoce como el jaquearu, la lengua lejana, ¿ya? Que se hablaba mayormente en toda esa población altiplánica, en los 16 reinos aymaras, se hablaba el aymara como lengua oficial. A pesar que los reinos aymaras, algunos de ellos fueron migrando del Tiwanaku, y por eso es que los incas los apodaban ¿qué se llama? Los puquinas, ¿sí? Por la lengua que hablaban en el imperio tiwanacota, que era el puquina. Entonces le decían, estos son los puquinas, no le decían tanto aymara, sino les decían los puquinas. Por eso vamos a ver en la lección de los incas, específicamente con ese término. ¿Ya? No solamente se utilizaba como animal de carga la llama, sino también se utilizaba como animal que se podía utilizar su lana, su carne, sus huesos, su sangre también en tiempos de adoración. La alpaca no era tanto un animal de sacrificio, la alpaca era un animal más ¿qué se llama? De trasquilar, de utilizar la lana, ¿sí? Entonces el animal que más se consumía y se hacía charque era de la llama. Bueno, habíamos dicho que ellos habían sembrado también papa, alrededor de 200 variedades de papa. También sembraban el oyuco, que conocemos como la papa lisa, ¿no? La quinoa, la coca, que eran elementos fundamentales, ¿ya? Que vamos a ver nosotros cuántas variedades de papa tenemos en el Tiwanaku. ¿No es más de 250, profe? Eso, y aquí con los reinos aymaras rebaja 220 variedades de maíz, ¿no? Que va reduciendo sus especies por la carencia específicamente de las semillas, ¿ya? Bueno, los alimentos de temperaturas, ¿no? De bajas temperaturas, como tenemos el chuño, de altas temperaturas como el charque, ¿sí? Siempre el charque se hace a disecación a calor, el chuño disecación en tiempo de frío, ¿ya? Y ambos son elementos deshidratados que se pueden guardar por mucho, mucho tiempo y luego seguir consumiéndolos. Ya por eso se podían preservar estos, ¿no? Especialmente en esta zona, que era zona de clima frío, se preservaban los alimentos de manera exacta, ¿no? Entonces, no, vamos a tomar en cuenta. Yo conocía mucho acá, yo cuando llegué a La Paz recién conocí la tunta. La tunta casi no es conocida en Bolivia, no solamente aquí en el departamento de La Paz, creo. No sé si en otros departamentos también conocen la tunta, que es el chuño blanco que nosotros decimos acá, ¿no? Lo que más sí se conocía era el chuño negro, ¿no? De papa negra en realidad, ¿sí? No sé si en sus regiones se consume estos alimentos deshidratados. ¿Se consume o no? Sí, sí. Sí se consume hasta el momento. ¿Sí? ¿En qué parte mayormente? No sé. ¿En qué platos o cómo se hace? Aquí en los yungas, más que todo en la sacta. Ah, la sacta, el chuño.
El chuño, sí, ¿no? El Choyo y la Tunta. Ah, el chuño, la tumba. ¿Y El qué es el Quimpo del también. charqui? ¿Cómo le consumen el charqui? ¿Se consume charqui o no? Ah, sí, allá en Riberalta igual. La Tunta también lo mezclaban, creo que he visto un plato. Tunta con fideo, aquí lo hacen con tunta con maní y fideo igual con maní y en medio dos huevos duros y algo así. Oh, muy bien. O sea que seguimos viendo que esto ha ido heredado y ha ido sigue consumiendo hasta nuestras épocas, ¿no? Ya, Sí, profe. así es, perfecto. Entonces, ahí vamos a identificar nosotros estos elementos, ¿ya? Bueno, ¿qué más podemos hablar de los aymaras? Hablemos un poco acerca de su sociedad. Estaba compuesta por tres clases. En la parte superior se encontraba la clase dirigente, donde estaban los gobernadores, los guerreros, los sacerdotes, ¿no? Los que defendían, los que peleaban, los que hacían la parte religiosa, la bendición de la tierra y demás. ¿Por qué habían guerreros? Pues porque obviamente peleaban unos reinos con otros, ¿no? Luego en la clase intermedia estaban los comerciantes, los artesanos, ¿no? Que se dedicaban principalmente a la elaboración de tejidos, cerámica, ¿sí? Y en la parte baja estaban los campesinos, que estaba compuesta por agricultores y ganaderos, ¿no? Los que hacían la producción de la tierra, la crianza de los animales, ya la llama y la alpaca nomás, ¿no? Ya. Y bueno, y aquí tenemos un mapa donde vamos a ver dónde se ubicaban los reinos aymaras. El lado oriental se llamaba Umasuyo, que es esta correspondiente a Bolivia. Y el lado occidental se llamaba Urcusuyo, que correspondía a la parte del Perú y de Chile. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a identificar dentro de esto, en el Urcusuyo se estaban los collas, lupacas, pacajes, eran etnias las más importantes, ¿no? Del lago Titicaca, cerca a la región occidental, que vendría a ser la parte de Chile y Perú. Los canchis, los canas, los collas, los lupacas, como podemos ver en este mapa, ¿sí? 1, 2, 3 y 4 pertenecían a la parte del Perú. El 5, 6, 7 y 8 correspondían a la parte de Chile, ¿ya? El caso de pacajes, carangas, quillacas y caracaras uru, que pertenecían a la parte de Chile. ¿Qué es, Reina? Ah, no, no, nada. Ah, ya, muy bien. En el caso del Urcusuyo, los reinos aymaras se encontraban entre dos aguas, entre lo que era el lago Titicaca y lo que era el Océano Pacífico, ¿ya? Era la parte húmeda, decían ellos, representaba a la mujer la parte de la fertilidad. En el caso del Umasuyo, que correspondía a Bolivia, teníamos a los canchis, canas, collas y pacajes correspondientes al departamento de La Paz. Los Orasumas se encontraban en Oruro, los Charcas se encontraban en Chuquisaca y también luego migraron a Cochabamba. Los Chuis correspondían a la parte de Chuquisaca y los Chichas a la parte, no, de los Chuis a la parte de Oruro y los Chichas a la parte de Potosí. Y ahí así como se distribuían estos, ¿no? Obviamente, dentro de la parte boliviana, nosotros vamos a ver a estos ocho etnias, 8 reinos aymaras, ¿ya? Y algunos de ellos dieron inicio al origen de Bolivia, como el caso de los charcas, ¿no? Los charcas que se encontraban en Chuquisaca, dieron origen a Bolivia, que a un principio Bolivia se llamaba Charcas, ¿no? La Gran Charcas, le decían, ¿ya? Ok. A ver, así una pregunta básica. En la arquitectura, ¿cuál es la representación más importante de los reinos aymaras? Las chulpas, Las chulpas. ¿Qué son las chulpas? tumbas, Tumbas, muy bien, así es. Las Ya sean tumbas, ¿no? cuadradas o redondas. Eso, podrían ser cuadradas, podrían ser circulares, ¿no? Circulares o cuadradas, así es. ¿Ya? Muy bien. Conozcamos a los reinos aymaras, ¿ya? Habíamos dicho que son 16 en su totalidad y los vamos a ver acá algunos de ellos, ¿ya? Vamos con los canas y los canchis, ¿ya? ¿Ok?
A ver si ustedes me pueden aquí colaborar aquí con la lecturita. ¿Quién me lo puede leer algo de los canas, los canchis ahí en pantalla? A ver. Dele, dele. ¿Cómo es? A ver. Yo dice, A ver, Ronald, dale. bueno, canas y canchis. Los canas y los canchis fueron dos grupos aymaras que habitaron fuera de la meseta del Collao, al norte del nudo de Vilcanota, en las nacientes de los ríos Vilcanota y la actual provincia de Espinar. Antes de la conquista por el Imperio Inca eran aliados de estos y participaron como soldados mercenarios en la invasión de Andahuaylas, apoyando a los incas a cambio de botines de guerra. Así es. Entonces, los canas y los canchis no vivían cerca de la meseta del Collao, pero sí vivían al norte, ¿ya? Más o menos yendo hacia el lado peruano, boliviano, por el lado norteño, ¿está bien? Como si estuvieras viviendo por el lado del Beni, digamos, por ese lado, ¿ya? Ayudaron a los incas, ¿ya? Ayudaron a los incas siendo sus guerreros. Mercenarios significaba que empezaban a asesinar sin contemplación, ¿ya? Entonces apoyaron bastante, especialmente en la conquista del lado peruano, que es Andahuaylas, ¿ya? ¿Ok? Bueno, los collas. Acá vamos a referirnos especialmente a la parte de la meseta del Collao, el Collasuyo, que después nace de ahí, ¿no? ¿Ya? Los collas eran un reino que fueron prácticamente conquistados por los incas, donde los incas tuvieron ahí a partir del Jatún Colla, que es Colla la Grande, van a establecer principalmente su ubicación para empezar a conquistar. ¿Ya? Desde la época de Pachacute, que es el noveno inca, empieza a haber la conquista a partir del uso de ese territorio de los collas. Los lupacas, que significan la gente del sol, ¿ya? O los hombres del sol, van a ser estos reinos aymaras más importantes, especialmente en el lago Titicaca. Como podemos ver acá, esta es una fotografía de la isla de Queguaya, parte de los lupacas, ¿ya? Entonces, tuvieron principalmente la decadencia por la conquista de los incas, ¿ya? Los lupacas se mantuvieron en su identidad, en su nombre, después inclusive de la llegada de los españoles. Por eso existe los lupacas, se ve especialmente en la provincia de Pacajes, que es actualmente en La Paz, se va a identificar a los lupacas y donde se va a dejar huella a partir de sus distintas chulpas. Ya como podemos ver acá. Ustedes pueden visitar este lugar, este sitio arqueológico que se encuentra justamente en la isla de Queguaya, frente a Guatajata, cruzando el lago Titicaca. En los pacajes, más que todo, significan los hombres águila, ¿sí? ¿Ya? Después de la conquista de los españoles, pues se va a convertir esta palabra castellanizada que es los pacajes, porque antes eran los pacajaquis, era separado, ¿ya? Entonces los pacajes van a establecerse principalmente como uno de los reinos más fortalecidos en la época de los reinos aymaras, porque era un pueblo netamente guerrero. Se enfrentaban contra otros reinos aymaras en cruentas batallas, inclusive contra los incas. Los incas intentaron someterlos y conquistarlos, pero los pacajes no se dejaron. A pesar que en algún momento se establecía que podían ser sometidos desde la parte cultural, pero no desde la parte del lenguaje, y trataron de mantener su lengua como elemento heredado, pero aún así el quechua los dominó con el paso del tiempo. Bueno, los Sorasuma van a ser un señorío que va a limitar con los carangas y también con los quillacas, ¿ya?
Estos van a habitar mayormente por la parte del territorio del actual Cochabamba, al norte de Potosí. Bueno, los Olazumas tenían como capital el poblado de Paria, que se encuentra en Oruro, ¿ya? Y era denominado también Paria la Vieja, ¿no? Como una parte de arquitectura indígena en ese tiempo. Se dice también que durante la conquista del Inca, o durante la conquista incaica, Paria fue la capital administrativa de estos territorios, ¿no? Que estaban establecidos esencialmente por el lado de Chile. Bueno, los carangas, que es por el lado de Oruro, también vamos a tomar en cuenta nosotros que su característica de los carangas son los chulpas policromos que podemos ver acá, ¿sí? Y en algún momento se va a establecer que existen algunos relatos, especialmente en la época de la colonia, ¿ya? Algunos territorios, como el caso de Arica, el río Lluta y Valle de Azapata, también eran parte de los carangas, ¿ya? Por la parte del lado chileno, ¿está bien? Así que es mucho próximo Chile al Oruro, ¿no? Por esa misma razón hay una relación exacta. En el camino de Oruro hacia el lado chileno podemos ver nosotros este tipo de chulpas policromas, ¿no? Que actualmente sí existen. La diferencia de estas chulpas que vemos acá con las chulpas que vemos aquí es que estas contienen un poco de adobe, ¿no? Que se fue cimentando con el tiempo. Las otras son piedra maciza. Bueno, los charcas, de donde nace nuestro país, va a ser principalmente un reino aymara que habitó la cuenca de Alto Río Cachimayo, en lo que es ahora el actual Sucre, ¿no? En Chuquisaca, ¿ya? Donde ellos, más que todo, tuvieron la habilidad primordialmente de prestar como guerreros en el Imperio Incaico. Fueron denominados los Micmac o los Mitimacunas, que vienen a ser los desterrados, ¿ya? Prestaban servicios agrícolas, pero en el caso de que hubo guerra, dejaron de lado lo agrícola y se convirtieron en solamente soldados, ¿ya? Ya no fueron agrícolas, los charcas. Quillacas, que viene a ser un señorío aymara que está ubicado por el sur del lago Popó, en la provincia de Ladislao Cabrera, en el departamento de Oruro. Se establecía principalmente que sus habitantes provenían del suroeste del Pacífico, o sea, específicamente de la región chilena de Coquimbo, ¿ya? Y se conocía como la Confederación Quillacas en ese tiempo, ¿ya? Los quillacas fueron en algún momento dominados por los incas, ¿ya? Para poder ocuparse principalmente de su territorio, acaparar su territorio. Bueno, los chuis eran comunidades que daban origen a lo que es un territorio en Racaipampa, ¿ya? Los chuis fueron principalmente los que tuvieron una influencia de la cultura mojocoya. Habíamos dicho que mojocoya más que cultura era un tipo de cerámica, ¿no? ¿Ya? Después, en el periodo antes de en el periodo incaico, los chuis junto con los chayantas, sucacas, moromoros, caracaras y chichas se constituyeron en parte del conglomerado de los señoríos aymaras y pues obviamente después fueron conquistados por los incas, ¿no? Estableciéndose principalmente en ese aspecto de su misión. Bueno, los caracaras van a pertenecer al Ucusuyo y estaban divididos en dos parcialidades, vale decir, dos comunidades, los Macha y los Tiquipaya. Actualmente los caracaras se habían establecido en lo que ahora se llama el Potosí, ¿ya? Y el otro sector en lo que es la parte de Chuquisaca, ¿ya? Entonces ahí identificamos nosotros a los caracaras. Y pues los chichas, a los cuales vamos a nosotros identificarlos obviamente como un pueblo que habita en los valles de la parte de Bolivia, ¿ya? Y también los chichas van a tener una migración hacia Argentina, ¿ya? Especialmente porque se encuentra en la parte de Potosí, en la parte boliviana, ¿ya? Obviamente los chichas van a generar el idioma quechua como un idioma que va a trascender particularmente a esos sectores, ¿ya? Identificado en algún momento como un elemento de herencia, el idioma.
Ok, muy bien. Entonces hemos ido viendo algunos de los reinos aymaras. Y recordamos algunos de ellos. Ok. ¿Cuál de estos reinos aymaras se opusieron a la conquista de los incas? Como profe, O sea, ¿quiénes no pudieron ser conquistados por los incas? A ver, ¿cuál de estos reinos aymaras no pudieron ser conquistados por los incas? los pacajes. Ya, muy bien. Se habían establecido principalmente, ¿no? Inclusive sobreviviendo después de la conquista de los incas, logrando en algún momento no ser sometidos en algún momento. O sea, ellos trataban de durar, ¿no? En la época de los incas, había sido un pueblo guerrero, ¿no? Que se enfrentaron a los incas para no ser conquistados, ¿ya? Entonces, algún momento los pacajes, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí no hablamos mucho de dónde estamos. Ah, aquí está. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de los reinos aymaras? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué países comprendían los reinos aymaras? A ver. Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Y sí, claro, se expandieron un poco hasta Ecuador y Colombia, pero más que todo era Bolivia, Chile y Perú, ¿no? Los tres fuertes. Si vemos aquí el mapa, aquí recordando, ¿ve? Está el Perú, el Chile y aquí los reinos, ¿no? Por el lago Titicaca también, ¿ya? Pero en ese tiempo no existía obviamente ni Chile ni Bolivia ni Perú, todo era un territorio, ¿no? Que ya los incas lo van a bautizar como el Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo, ¿no? Que nosotros vamos a estar en la parte de los colles, ¿ya? ¿Ok? Los canchis, los canas, los collas, lupacas pertenecían a la parte del Perú. Los pacajes, carangas, quillacas, caracas, pertenecían a la parte de Chile, ¿ya? Y pues Bolivia, ¿no? Los primeros cuatro, La Paz, Canchis, Canas, Collas, Pacajes. Soras Uma en la parte de Chorazumas y Charcas en la parte de Chuquisaca. Claro, Chorazuma también desplazándose a la parte de Cochabamba. Los Chuis en la parte de Oruro y los Chichas en la parte de Potosí. Bueno, los Chichas también se expandieron hacia el lado chileno, ¿no? Como nos dice la teoría. Mira, aquí está. El punto 16 son los Chichas. Si tú ves el mapa, mira, aquí tenemos el 1 y el 2 son los canchis, lado boliviano, lado peruano. El 3 y el 4, tenemos aquí 3 y 4, son los canas, que también en el lado peruano y en el lado boliviano. El 5 y el 6 son los collas. Acá tenemos el 5 y el 6. Aquí dice atún colla, no sé si recuerdan, en la teoría nos hablaba del atún colla. O colla la grande. El 7, tenemos acá, está los lupacas, ¿sí? Ya por el lado Titicaca, también por el lado peruano, ya, ahí están los 4. El 8, que lo tenemos acá, están los pacajes, ya. El 9, tenemos aquí, también se llaman los pacajes, en ambos lados, ya. El 10, lo tenemos acá, a los soras uma. El 11, tenemos a los carangas. El 12 tenemos a los charcas, aquí ya por Sucre, ¿no? Por Chuquisaca. En el 13 tenemos a los quillacas. En el 14 tenemos a los chuis. En el 15 a los caracarasuro y en el 16 a los chichas. Bueno, está distribuido así los reinos aymaras. Algunos peleaban unos contra otros. ¿Sí? Se dice que el Urcusuy es a dos aguas. Aquí está el Océano Pacífico y el lago Titicaca. El Amazúi es la parte oriental, la parte cálida seca, que es la parte por el borde del lago Titicaca, pero no muy al extremo, como el caso del Urcusuyo. ¿Ya? Entonces, ahí identificando estos reinos aymaras. Muy bien. Si yo te digo acá, ¿dónde se encontraban los chulpas cuadrangulares policromos? ¿En cuál de los reinos aymaras? En las lupacas.
A ver, revisaremos los lupacas, nos dice su compañero. Ah, no, Carangas creo que. Eso, muy bien, es en el Perú, ¿no? Con el lado orureño, ¿no? Ve yendo hacia Chile. Los carangas, ¿sí? Policromos, ya cuadrangulares. Bueno, para ir terminando, hablaremos acerca de los mitimaes. La palabra mitimae significa desterrar. O sea que los reinos aymaras pasaron a ser los mitimaes, ¿ya? Que significa los desterrados, perdón. Eran conocidos también como mitimacunas o mitmacunas, que fueron grupos separados de sus territorios, llevados al territorio incaico, una vez que fueron conquistados por Pachacútec. Bueno, eso de la conquista es una cosa controversial, porque Pachacútec para conquistar estos pueblos tuvo que eliminar a sus cabezas, a sus líderes. Los mitimaes fueron esclavizados, tomados como esclavos, cumpliendo ciertas funciones como ser económicas, en el trabajo de la tierra, en la construcción de templos, sociales, porque eran la última categoría dentro del imperio incaico, culturales, porque querían o seguían heredando el idioma originario de cada región, políticas, porque obviamente venían de una administración ya desde los guerreros, los gobernantes, y militares, pues porque algunos de ellos eran luchadores, eran guerreros, ¿no? Defendían su territorio. ¿Ya? Entonces, estos pueblos fueron desterrados y llevados a trabajar al imperio incaico, a la parte del Cusco, ¿ya? Bueno, lo bueno del Inca es que sabía administrar su territorio. Cuando capturaba a alguno y lo tomaba como preso, lo llevaba a la parte del Cusco y obviamente lo tenía dos alternativas, pues, ¿no? El caso del Mitimay. Una de ellas era que podía trabajar la tierra y pagar el tributo a través de la misma, u otra, ser soldado para pelear en favor del Inca. Entonces, la política de los mitimacunas, de los mitimaes, de los desterrados, establecía en algún momento la obediencia a lo que Inca les proponía para sobrevivir, salvar su vida. Y bueno, el Inca les daría una pequeña parcela donde podrían criar su ganado y sembrar sus productos, ¿ya? Pero a cambio tendrían que darle un tributo, o sea, un impuesto, que en este caso correspondía a la tercera parte de la cosecha. Una tercera parte iba para el Inca, otra tercera parte iba para el curaca, y la última se quedaba con la comunidad. El Inca era considerado un dios, por eso mismo tenían que darle esos tributos para poder, en algún momento, brindarle esa ceremonia, ¿no? Entonces, los mitimaes se vieron obligados, en cuyo caso, a ser conquistados por los incas y aprender el idioma del quechua. Muchos otros pueblos que no fueron conquistados por los incas, como el caso de los guaraníes, o lo habíamos también visto acá, también en esta parte, ¿ya? Se habían vuelto enemigos de los incas después, ¿no? Quienes querían sacarlos, desterrarlos de sus lugares, pero no se pudo. Los únicos que lograron someter a los incas fueron los españoles. Bueno, las zonas donde vivían los esclavos tomados en cuenta eran los mitimaes. Ya en el siglo XV, porque hemos dicho que era del siglo X al siglo XV su auge de los reinos aymaras, ya en el siglo XV fue invadida por el Incas, ya el Inca Huiracocha, etcétera, ¿no? Determinado principalmente, ¿ya? Donde los reinos aymaras o los señoríos aymaras fueron, pues, recluidos en algunas zonas de los incas y estas llamadas zonas mitimaes, que eran lugares específicos para ese tipo de personas. Entonces, a partir de eso, se establecía principalmente que se les podía someter. ¿Qué es lo que en cierto sentido deterioró la situación de los incas, ¿no? Una vez que sometieron a los reinos aymaras,
obviamente va a ser los españoles, ¿no? Cuando ellos llegaron, se va a establecer principalmente el respeto en algún momento cuando los españoles llegan, dejan algunas comunidades tal como las habían encontrado, no las deshacen, las conservan tal como está, por eso se ve algunos chulpares ahí, algunas chulpas fabricadas desde esa época. Y obviamente los españoles sí trataron de eliminar huellas como el caso de Tiwanaku, pero no lograron eliminar en su complejidad a los reinos aymaras, ni siquiera a los incas. Algunos reinos aymaras pervivieron inclusive hasta la época de los españoles, como habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros que cuando los españoles llegaron, habían 3 idiomas que todavía se hablaban en ese tiempo. Era el aymara, que era de los reinos aymaras, el puquina, que era el idioma que hablaban en el Tiwanaku, y obviamente el quechua, que es lo que hablaban los aymaras. Ahí nosotros identificamos en algún contexto que eso era su medio de comunicación, se generaba para ellos, ¿está bien? Ok, ¿qué significa mitimaes? ¿Desterrados o desterrados? Desterrados, muy bien. ¿Eso qué significa? Que algunas comunidades de reinos aymaras fueron llevados al Cusco para trabajar para el Inca, ¿cierto? ¿Qué es lo que les daba el Inca cuando los llevaba a vivir a su tierra? Les daba una pequeña parcela. Así es, para sembrar sus alimentos, ¿no? ¿Cuánto sería el tributo que pagarían estos mitimaes al Inca? Una tercera parte para el Inca, una tercera para el sacerdote y lo que resta para ellos. Así es, tercera parte, 3/4 partes para cada uno, ¿no? Ya, ese sistema, este sistema de 3/4, la cuarta parte para acá, 3/4 partes para uno, 3/4 partes para el otro y demás, este sistema era un sistema de redistribución que realizaba el Inca. ¿Ya? Un sistema de redistribución significaba que cuando el pueblo le daba al Inca, el Inca le devolvería al pueblo cuando el pueblo no tenga de dónde sacar. Eso era algo interesante. ¿Ya? Entonces, en algún momento se establecía ese aspecto, ¿no? Ok. A ver, ¿quién es caperuso ahí para decirme por lo menos 5 de los 16 reinos aymaras? A ver. Los canchis, los canas, los collas, los lupacas y los pacajes. Ah, muy bien. ¿Alguien se acuerda de otros más? Los carangas, Ya, charcas, los chuis, los así es. quillacas, los carasburus, Eso, muy bien. los sumaús. Hay otro que es la sorasuma. Soras Uma. Muy bien, así es. ¿Ya? Ok. A ver, una pregunta más. Ya vamos ya a ir cerrando la clase. Una pregunta más. ¿Cómo se llamaban los territorios, tanto correspondiente a Bolivia y luego el otro territorio que correspondía al Perú y a Chile? ¿Cuál era el territorio que... Omasuyu y Orcusuyu. Umasuyo y Urcusuyo. El Umasuyo, ¿a cuál lado pertenecía? Al oriental. Eso, al lado oriental, y el lado Bolivia. oriental le respondía a... Bolivia. ¿Qué país? Bolivia. Bolivia, muy bien. ¿Y en la parte occidental cómo se llamaba? Urcusuyu, que está en Perú y Chile. Así es, el Urcusuyo en la parte occidental, el Umasuyo en la parte oriental. Muy bien. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Ok, yo les dejo acá mi número de WhatsApp para que ustedes, si gusten, pedir las 2 presentaciones que ya avanzamos en relación, o 3 en este caso sería, ¿no? Hemos avanzado ya
las primeras culturas, los Tiwanaku y los reinos aymaras. Ustedes lo pueden solicitar de manera personal y así lo pueden ir revisando también cuando tengan tiempito. Y si les nace alguna duda, ir despejándola en clase. ¿Está bien? Ok. Muy bien, muchachos. Esperaremos a ver. No sé si está el profe Franklin ya acá. Profe Franklin. Ok, yo creo que va a llegar ya el profe Franklin. Debe estar alistando la